Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos comenzando el estudio de la hermosa palabra de nuestro Dios. El día de hoy el tema tiene por título Más allá del Edén y estará basado en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 15. Te invitamos para que leas completo el capítulo de Génesis y el día de hoy vamos a estudiar y vamos a ver cosas muy interesantes respecto a lo que conlleva la vida después de haber salido expulsados de el Edén. Vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver lo que sucede con Abel y con Caín, y esto lo haremos juntos. Te invito a que oremos. Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor Soberano, porque tú nos permites acercarnos al trono de tu gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo para estudiar tu bendita palabra. Te pedimos, Padre, que nos des luz, nos des la facultad de poder conocer cuál es tu propósito para nosotros y sobre todo, Señor, que recibas también la gloria a través de este estudio. Por favor, bendice a tu pueblo donde quiera que se encuentre, sé con toda tu creación y por favor, sana nuestra tierra. Seguimos orando por aquellas personas que dan su servicio de atención a las personas que están padeciendo alguna enfermedad, particularmente, Señor, por esta situación que aqueja al mundo entero de la pandemia. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Recibe toda gloria porque solo tú eres digno. En el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Génesis capítulo 4 del 1 al 15. El hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al desierto y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Amén. Y estamos entrando al punto número 1, que será denominado la fe salvadora. Y podemos leer en los primeros 5 versículos del capítulo número 4 de Génesis, donde está hablando acerca de que una vez que el hombre, es decir, Adán, se une a Eva, tienen su descendencia, es decir, tienen a Caín, posteriormente tendrán a Abel, y vemos cómo se desarrollan las cosas. Si leemos, es un relato muy interesante porque te va ubicando en un contexto eh, prácticamente casi didáctico, ¿no? Lleva una cronología muy bonita y pues esta historia, independientemente de haber salido
ser expulsados de el Edén por haber desobedecido el mandato de Dios. Lo vimos ya el domingo anterior, pero ahora vemos cómo la vida se desarrolla fuera del Edén. Recordar que ya están, ahora están sufriendo las consecuencias, y vamos a ver algo muy importante en este punto, que es la fe. Y dice entonces que primero tuvieron a Caín, y Caín se dedicó a los aspectos que eran de la tierra, plantar y estar cosechando del fruto de la tierra, ¿no? Posteriormente también nace Abel, y Abel se dedicó a los aspectos de pastorear, y tenía que ver con el trato con los animales de la creación de Dios. Fíjate qué interesante, ya que hay una pista muy clara que nos dice en el Nuevo Testamento, haciendo referencia al pasaje que estamos platicando, en Hebreos capítulo 11, versículo 4, nos da una señal con respecto a estos dos hermanos, y dice de la siguiente manera: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, es decir, el de su hermano, por la fe. Y aquí empieza todo. Ese es el mensaje muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en el versículo número 3 de Génesis capítulo 4, que Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Los nombres en la Biblia significan mucho, ¿no? ¿Y qué significa el nombre de Caín? Bueno, Caín significa productivo, el que forja su propia lanza, significa básicamente actividad, y significa entonces productividad. Eso significa el nombre de Caín, a diferencia de cómo podríamos pensar. Bueno, eso es el significado. Pero mira qué interesante lo que menciona el nombre de Abel. Abel, al menos en este sentido y en el tiempo que el significado era lo que nos llevaba, el nombre de Abel significa efímero, que dura poco, prácticamente algo, se podría decir, sin valor. No se ofenda a nadie si se llama Abel, al contrario, estamos hablando del significado. Pero esto nos ayuda a entender lo siguiente, que cuando Caín se acerca a Dios, lo hace en sus propias fuerzas, creyendo que a través del esfuerzo y el sacrificio que él hubiera puesto en hacer la actividad que fuera, le entrega una ofrenda. Es decir, se acerca a Dios prácticamente como para hacer una especie de canje. Es decir, te traje una ofrenda, ahora yo merezco tal cosa, ¿no? Tal bendición. Sin embargo, hay una palabra clave en este punto número 1, que es la fe. Y la fe significa la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abel tuvo fe y lleva en humildad, lleva con una fe puesta precisamente en algo que no estaba tangible todavía, y lo hace con un corazón agradecido. Se acerca Abel a Dios en fe a entregar su ofrenda. No lo hace así Caín. Caín se enfrenta. Y algo muy interesante que quiero dejar muy en claro, ojalá que pudiéramos entender lo siguiente. La Biblia no menciona que el fruto de Caín fuera un fruto, o sea, que fuera feo, malo, no en ese sentido, o sea, no es lo más importante. Tampoco que era una competencia para ver quién llevaba algo mejor, ¿no? Porque eran cosas, se puede decir, muy distintas, tanto el fruto de la tierra como lo que tenía que ver con los animales. Lo que significa es en qué actitud llevamos o nos acercamos, en este caso, a Dios, a ofrendar a Dios. Es decir, a ponernos en contacto con Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿El hacer algo bueno para creer que me merezco algo, o hacerlo por la gratitud a lo que Él ya hizo? Por eso te invito a ti y a mí a que tengamos fe al acercarnos a nuestro Dios.
Y vamos ahora al punto número 2, que es denominado el peligro del pecado. Hay que entender y hay que ver el contexto de lo que la Biblia nos habla respecto al pecado. Hay una definición que la propia palabra de Dios nos ofrece y que el pecado es la transgresión a la ley. Pecar es eso. Entendemos entonces que en el capítulo 4, versículos del 6 al 9, donde el Señor cuestiona respecto al enojo que se veía ya en el rostro del propio Caín, y ha sucedido que al Caín, cuando no recibe de parte de Dios la respuesta que el propio Caín creía que se había ganado, sino que ya que Dios recibe primero a la ofrenda o ve con mejores ojos la ofrenda de su hermano Abel, porque la llevó con fe, y Caín entrega su ofrenda creyendo que a través de su esfuerzo ahora él merecía un buen comentario de parte de Dios. Se enoja, como seguramente has escuchado personas, lo digo muy respetuosamente, cuando las cosas no salen como uno cree. Hay personas que llegan a cuestionar y a enojarse con Dios también. ¿Por qué? Porque es un momento de frustración y de enojo. Pero mira lo que pasa con Abel. Abel es asesinado por el enorme enojo que tiene su hermano Caín, porque él creía que en sus propias fuerzas debía tener un mejor reconocimiento. Entonces lo que podemos ver nosotros es que el pecado, que significa, decíamos, transgredir la ley de Dios o fallar o no dar en el blanco o errar, eso significa, podemos primero analizar la palabra pecado, el concepto de pecado a la luz de la palabra de Dios. Y aquí podemos ver claramente tres puntitos. Uno, que Dios está diciendo que el pecado está cerca de nosotros, que el pecado trata de dominarnos. Fíjate bien, esta situación quiere apoderarse de nosotros y modificar y desviarnos de la relación con Dios. También podemos ver, como el segundo punto de estos que estamos hablando ahora, que es como una ejemplificación que trata de devorarnos, como si fuera un animal que trata de devorarnos, como si fuera un tigre, como si fuera una fiera, y ese es el propósito del pecado, acabar con nosotros. De eso estamos entendiendo. Y mira lo que pasó con Caín. Caín trae su consecuencia, ahora tiene que vivir errante porque incluso sabía que podía ser, él pensaba que podía ser asesinado, por eso es que ahora él vive errante, ¿no? A pesar de ser una persona trabajadora, de haber presentado su ofrenda, pero el tener un concepto de querer obligar a Dios a hacerlo como yo quiero, entendemos ahora que hay consecuencias. Y mira el punto número 3. No obstante también de que trata de dominarnos, que el pecado está ahí, que tiene un poder, hay que reconocerlo, también encontramos en el Nuevo Testamento que en Jesucristo tenemos la fuerza para vencer al pecado. En Jesucristo tenemos la fuerza. La gloria es para Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario al darnos salvación y vida eterna. Nosotros, al reconocer a Jesucristo, ahora podemos. Cuando lo hacemos por nuestras propias fuerzas, tratar de superarnos y todo, a lo mejor sí progresamos en muchos sentidos, porque Caín progresó en muchos sentidos también, es decir, progresaba, pero ¿de qué nos sirve el progreso si no está Dios en este asunto, en nuestra propia vida, ¿no? Hay una expresión, lo diré rápido, más adelante seguramente platicaremos al respecto, pero la edificación que se hizo de la Torre de Babel, ¿te das cuenta? Se hizo, era una gran edificación, tenía su propio propósito, ser la más alta, llegar al cielo, etcétera, etcétera, pero no estaba Dios ahí, no estaba Dios en este fundamento de edificar una torre como tal. Eso también es pecado. Nosotros hagamos lo que hagamos, busquemos lo que busquemos, debemos hacerlo con la fuerza que nos da la propia salvación en Cristo Jesús. Ese es el propósito y eso vamos a verlo en el punto número 3. Y estamos ahora en el punto número 3, que es denominado la promesa de Dios.
Y vemos en Génesis capítulo 4, versículo del 10 al 11, ahí adelantito, y menciona y dice, cómo has hecho esto? Exclama el Señor, refiriéndose a lo que Caín había hecho con su hermano Abel. Así es que entendemos que todavía Dios se acerca y cuestiona a Caín, y Caín, lejos de arrepentirse, pues da argumentos, lejos de tener un arrepentimiento genuino, él incluso hace cuestionamientos y también incluso quiere evadir su responsabilidad. Ha fallado y en lugar de asumir y de pedir perdón y de arrepentirse, por supuesto, él primero empieza diciendo, ¿y soy acaso yo cuidador de mi propio hermano? Pues que no se puede cuidar solo, ¿no? Y mira, yo te invito a que reflexionemos un poquito ambos en esto. Dios se acerca. ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos? Se acerca a Dios y los busca, ¿no? Y ellos se esconden. Así eh, de finitos, de pequeños somos nosotros. Cuando Dios se acerca a nosotros y nos confronta con respecto a algo que hemos hecho mal y nosotros lo queremos evadir, queremos esconder, no queremos reconocer de algo que Dios ya sabe. Dios lo conoce todo y todavía se acerca para dar la oportunidad de que reconozcamos, que tengamos un arrepentimiento genuino y enfrentemos. Sin embargo, esto no sucede con Caín. Por eso es que ahora él tiene que salir, dice la Biblia, que tiene que vivir al este del Edén, es decir, ya es expulsado, fíjate, ya habían sido expulsados del Edén, porque habían pecado. Ahora Caín peca y él es expulsado o es separado todavía más del lugar donde se encontraba ahora su familia. Y esto es algo muy triste, pero cierto, porque cuando Dios cuestiona a Caín con respecto a lo que ha hecho, pues Dios ya lo sabe y ahora la propia tierra también de alguna manera expresa o exclama o grita este asesinato por un enojo tan grande por alguien que creyó que se merecía las cosas. Analicemos, ¿por qué nos enojamos mucho? ¿Por qué nos enojamos a menudo nosotros? Porque es algo que no resulta como nosotros creemos que debe pasar. Hay gente que pierde rápidamente el control y se enoja con facilidad. Y eso nos pasa de alguna manera, yo creo que a todos, ¿no? Pero si nosotros analizamos y entendemos que todo tiene un tiempo y un propósito de parte de Dios, hagamos la parte que nos toca a nosotros para gloria de Dios, no para vanidad, entonces entendemos que esta hermosa promesa de la que estamos hablando ahora de parte de Dios, la refleja perfectamente en Hebreos capítulo 12, versículo 24, porque dice, Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Es decir, Abel fue inocente y fue asesinado por su hermano. Vamos a decir que una parte de la humanidad asesinó a Abel y su sangre fue rociada. Y esa sangre, como leímos en Génesis, pues también clama y menciona y hay una expresión pues de que eso estuvo mal, ¿no? Es decir, hay una situación ahí que se evidencia porque la propia tierra fue rociada con la sangre derramada de Abel. Sin embargo, dice en Hebreos, repito, 12:24, menciona acerca ahora que la sangre rociada, la preciosa sangre de Jesucristo derramada en la cruz, que también ha llegado a la tierra, roció la tierra, ahora esa grita, pero con más fuerza que la de Abel, porque esta es la sangre de Jesucristo que nos da a nosotros salvación y vida eterna. Es aquí como el Evangelio llega y nos muestra esta hermosa faceta de la oportunidad de ser redimidos, de ser alcanzados por esta gracia precisamente basada en el amor y la reconciliación de Dios para con nosotros por medio
de Cristo Jesús. Jesús murió para salvarte a ti y a mí. Si nosotros en fe, como originalmente empezamos este estudio, nos acercamos y lo creemos, entonces tenemos vida en abundancia, tenemos salvación y tenemos victoria. Y nosotros ahora podemos saber que tenemos un hermano mayor, que tenemos un Padre Celestial y que no estamos solos, que esta situación y todas las que atravesemos, sobre todo partiendo de que espiritualmente ya tenemos una vida eterna, todo lo que venga después, pues si tú equiparas una cosa con la otra, pues hay proporciones, hay dimensiones, ¿no? Abrazar el Evangelio, disfrutar, deleitarse por lo que Dios hace, lo podemos hacer correctamente o en el contexto de lo que Dios quiere una vez que nos humillamos y le pedimos al Señor que nos ayude a entender cuál es el propósito. Y Dios quiere que tú y yo vivamos una vida plena de gozo, de victoria a través de Jesucristo. Te invito para que sigas buscando de Dios a través de la lectura de su palabra, que platiques con Dios, eso es orar, platicar con Dios, y que disfrutes, independientemente del momento en el que pasemos, disfrutemos de una relación perfecta con el Padre Celestial. Dios te bendiga.